Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. El hipotiroidismo es una enfermedad bastante frecuente. Se trata de una alteración en la producción de hormonas tiroideas en la glándula tiroides. Así que vamos a ver cómo influye la alimentación y qué alimentos no debes comer cuando tienes hipotiroidismo. La glándula tiroides parece mentira con lo pequeñita que es, lo que altera nuestro organismo o el funcionamiento de nuestro organismo cuando no funciona de la manera adecuada. Digo lo pequeñita que es porque es una glándula que se sitúa aquí en la zona baja del cuello, que es muy chiquitita, tiene como forma de mariposa, como si fuesen las dos alas de la mariposa, y tiene una importancia, es importantísima en el funcionamiento de nuestro cuerpo. Nos ayuda a regular la temperatura corporal, a regular también el funcionamiento del metabolismo. Por eso, algunos de los síntomas que aparecen más frecuentemente cuando la tiroides no funciona bien suelen ser una sensación de frío constante, por ejemplo, por esa mala regulación de la temperatura corporal, y al mismo tiempo suele ser también el aumento de peso. Por supuesto que hay otros síntomas que también pueden aparecer, pero esos son de los más evidentes. ¿Por qué? Porque el metabolismo, cuando no hay suficientes hormonas tiroideas, se ralentiza, baja al mínimo. Es decir, se produce menos energía. Si se produce menos energía, no tenemos la capacidad de calentar igual al cuerpo. Por eso la sensación de frío. Y los alimentos que ingerimos se almacenan, se acumulan con mayor facilidad porque no los quemamos debido a esa ralentización del metabolismo. Cuando no existe suficiente producción de hormonas tiroideas, el médico nos va a decir: tienes que sustituirlas por hormonas que yo te voy a dar en formato de pastilla, es decir, por la medicación adecuada para tratar ese hipotiroidismo. Pero tanto antes como después, es decir, durante el tratamiento, la alimentación influye. Y hay alimentos desaconsejados porque alteran o afectan al funcionamiento de la tiroides, especialmente cuando se encuentra, vamos a decir, bajo mínimos. Es decir, todavía produce hormonas tiroideas, pero en pequeña cantidad. Si en esos casos en los que está trabajando ahí como el ralentí le introducimos en la dieta alimentos que le afectan y hacen disminuir esa producción de hormonas tiroideas, ¿qué ocurre? Que se agravan los síntomas porque no conseguimos, estamos consiguiendo el efecto contrario. Por lo tanto, vamos a ir repasando qué alimentos son los desaconsejados. Ya sabéis que la palabra prohibido no me gusta mucho porque realmente prohibir algo nos puede causar psicológicamente un efecto de decir: ay, como no está prohibido, de vez en cuando lo voy a tomar. Sin embargo, cuando se utiliza la palabra desaconsejado, mi cerebro registra psicológicamente que es algo que no me va a hacer bien, que más bien me va a hacer algo mal y que por lo tanto, pues no me apetece ya tanto consumirlo. Uno de estos alimentos, o más bien podríamos decir grupo de alimentos desaconsejados, serían la soja o los derivados de la soja. Un alimento que es de consumo frecuente y muy habitual en las dietas vegetarianas o veganas porque es lo que aporta una gran parte de las proteínas en la dieta. Generalmente la recomendación suele ser de evitar el consumo de alimentos que contengan soja al mismo tiempo que la medicación. Pero claro, si yo no tomo medicación porque mi tiroides todavía produce
una pequeña cantidad de hormonas tiroideas, pero suficiente, ¿no?, para no introducir esa medicación. ¿Qué pasa? Que me estoy torpedeando a mí mismo y de esa manera, bueno, pues voy a dificultar más la función de esa tiroides independientemente de cuando consuma la soja, porque la glándula funciona continuamente. La pastilla de levotiroxina, que es la hormona sustitutiva de las hormonas tiroideas, se consume a primera hora de la mañana y en ayunas para mejorar la absorción. En ese momento, si evitamos, por ejemplo, la leche de soja o derivados de la soja en el desayuno, la absorberemos todavía mejor. ¿El resto del día podríamos consumir soja? Sí, porque está alejado de esa absorción y no vamos a afectar a la glándula a través del riego sanguíneo. Por lo tanto, desaconsejar algunos alimentos dependerá también de cómo funcione nuestra tiroides. En el caso de tiroides hipoactiva, es decir, que produce poquita cantidad de hormonas, desaconsejado el consumo de alimentos derivados de la soja. Las personas que tienen hipotiroidismo, tanto tratado como no tratado, deben evitar dietas ricas en hidratos de carbono, principalmente azúcares simples, azúcares sencillos, bollería, repostería, productos ultraprocesados, tratar de evitar la adición de azúcar en las comidas, también la repostería casera, por supuesto, que nos va a hacer aumentar la glucosa en sangre. ¿Por qué ocurre esto? Os he dicho que altera el metabolismo, es decir, reduce el metabolismo. Cuando se reduce el metabolismo, las células piden menos combustible para utilizar, porque no lo necesitan. Entonces esa glucosa se acumula en sangre. Si se acumula mucho tiempo, podemos desarrollar prediabetes, diabetes, resistencia a la insulina, es decir, un problema de salud por el consumo excesivo de hidratos de carbono, hidratos de carbono de absorción rápida, sobre todo. ¿Qué ocurre? ¿Qué es ese consumo excesivo? Bueno, pues igual una persona sin hipotiroidismo puede consumir X cantidad, porque además tiene una vida activa, realiza ejercicio físico. Una persona con hipotiroidismo y actividad física podrá consumir un poco más porque lo quema, que una persona con hipotiroidismo que lleva una vida sedentaria. Es decir, todo es relativo y en este caso deberíamos valorar el aporte de hidratos de carbono de manera individualizada. También se debería evitar o están desaconsejados en el caso del hipotiroidismo los alimentos ricos en yodo. Por un lado, no deberíamos utilizar sal yodada, deberíamos utilizar sal normal. Eso lo vemos fácilmente en el paquete cuando la compramos. Deberíamos evitar o reducir el consumo de alimentos industriales ricos en sal, porque no nos van a decir qué tipo de sal se ha utilizado. En el etiquetado generalmente solo pone sal y no sabemos si esa sal es yodada o no. Por lo tanto, podrían contener un exceso de yodo. ¿Qué alimentos industriales pueden ser ricos en sal? En el etiquetado debe aparecer esa cantidad de sal. Cada vez es más frecuente utilizar un semáforo. Cuando aparece esa sal rodeada en rojo, es que tiene un contenido elevado. Pero a priori deberíamos evitar el consumo de conservas, tanto vegetales como de pescado, porque la sal es uno de los ingredientes que se utilizan como conservantes. Aunque en este caso es menos frecuente la utilización de sal yodada, porque esa sal yodada en las conservas con el tiempo oscurece un poquito el color, pero aún así deberíamos reducir el consumo de conservas y evitar a toda costa, aquí sí que sí, el consumo de algas. Las algas, me diréis, yo no consumo nunca algas. Bueno, el sushi, por ejemplo, contiene algas, esa laminita verde que se le pone a los rollitos de sushi. Es un alga, el alga nori. El alga aparece también en el agar-agar.
que está producido a base de algas. Ese agar-agar puede aparecer en chicles, en algunos helados, porque es un gelificante y porque se utiliza para dar textura. Deberíamos revisar las etiquetas y evitar el consumo de aquellos alimentos que contengan agar-agar. Hay otro gelificante que es la gelatina, que se suele utilizar, que suele ser de cola de pescado, que nos podría resultar más beneficioso. Siguiendo así con el consumo de yodo, tampoco deberíamos abusar del consumo de mariscos. He dicho abusar, es decir, podemos tener un consumo más o menos normal de mariscos, sobre todo de bivalvos, que son los que, almejas, mejillones, que son los que podrían concentrar más cantidad de yodo en su composición. Dentro de las algas os quiero recordar también el consumo de algunos suplementos que se están poniendo de moda, que son muy ricos en yodo, como por ejemplo el alga clorela, que es uno de esos supuestos superalimentos y que nos podría provocar pues efectos negativos en el caso de tener hipotiroidismo. Y por último, estaría desaconsejado también el consumo de crucíferas. Esto es algo que se dice siempre, pero que tiene un pequeño matiz. Está desaconsejado el consumo de crucíferas crudas, que son las que contienen esos componentes denominados bociógenos, es decir, que afectan negativamente a la glándula tiroides, pero desaparecen con la cocción. Por lo tanto, sí podemos incluir el brócoli, la berza, las coles, la coliflor cocinados. Normalmente no los vamos a tomar para desayunar, así que en el caso de tomar levotiroxina u otras hormonas tiroideas sintéticas, no vamos a tener problema de interacción en ese momento del día donde debemos mejorar la absorción. Evitamos el consumo en crudo, por ejemplo en formato ensalada, crudités y esas formas de presentarlo, y lo tomamos siempre cocinado. En ese caso obtenemos los beneficios de estos alimentos, que son muchísimos, y evitamos los perjuicios. Así que espero que este vídeo os haya ayudado y sobre todo aquellas personas que tenéis hipotiroidismo vayáis reduciendo el consumo tanto de derivados de la soja, de alimentos ricos en yodo y de exceso de azúcares libres que afectan al funcionamiento de la glándula. Así que espero like en el vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.